Listo, perfecto. Mil gracias, Cristian. Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda versión del webinar previo a nuestra convención Interfaz Política Ciencia 2025. Agradecemos a los que se están uniendo ya a este webinar. Le recordamos que la grabación quedará en nuestra página web del evento y de igual manera pues le estaremos divulgando por nuestras redes sociales para que ustedes puedan consultarla posteriormente o la puedan compartir con otras personas que estén interesadas. Entonces, quisiera darle la palabra al doctor Luis Antonio Orozco, presidente de nuestra Junta Directiva de Avanciencia, para que haga la bienvenida y haga una breve presentación de los participantes en este webinar y del objetivo, pues, obviamente, de este espacio y de la Convención Interfaz Política Ciencia en su versión segunda de este 2025. Gracias. Muchas gracias, Saya. Una bienvenida a todos los que siguen esta iniciativa en la que Avanciencia, a través de su historia, ha buscado generar impactos en el marco de la creación de instituciones para el progreso y el avance de la ciencia. Recordando que la asociación en las etapas en las que se discutía la primera misión de sabios fue un agente importante para la promoción de la ley 29 de 1990 que reestructuró el sistema. Después estuvo el apoyo en las discusiones sobre la ley 1286 de 2009 que hace una nueva transformación. También, digamos, propuestas que venían desde la década de los 80 para pensar un ministerio que se concreta en la ley 1951 del 2019 y asimismo, pues, de forma reciente, la iniciativa legislativa 081 del 2025 que Avanciencia ayuda a promover para la creación de una comisión legal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios de Futuro en el Congreso de la República. Y en ese sentido, la interfaz política-ciencia es eje medular en la acción misma de la asociación. Quiero darle una especial bienvenida a la doctora Marta Lucía Cepeda, quien va a darnos el direccionamiento, ¿no? El manejo de la discusión. Muchísimas gracias por la generosa contribución. Lo mismo Ana Claudia y el doctor Kemmel por la disposición siempre para contribuir con esta iniciativa tan importante que nos permite a nosotros avanzar en la misionalidad. Entonces, el doctor Kemmel Godme de la Universidad de La Sabana, quien es el ganador del primer premio a la Interfaz Política Ciencia, el premio Alberto Ospina, Capitán Alberto Ospina, y la doctora Ana Claudia Osa de la Universidad Cooperativa de Colombia, que nos van a dar sus impresiones en función, pues, de las políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, la doctora Marta, que moderará el debate, directora de transferencia de Spin-Hagesas. ¿Sí lo dije bien? Espero que sí. SciSpace. Muy bien. Gracias, Sas. Entonces, agradecerles mucho la disposición. Entonces, adelante, doctora Marta. Muchas gracias. Gracias, doctor Orozco, y muchísimas gracias a Saya, a todo el equipo de Avanciencias. Efectivamente, muy buenas tardes a todos y pues nada, como dice el doctor Orozco, darles la bienvenida al webinar Políticas Públicas basadas en evidencia, claves para políticas informadas. Y esto está organizado en el marco de la segunda convención de la Interfaz Política Ciencia 2025, que vamos a tener el 13 y 14 de noviembre en el campus de la Universidad Cooperativa de Colombia en su sede Medellín. Como dice el doctor Orozco, mi nombre es Marta Lucía Cepeda, soy la directora de transferencia de tecnología de SciPage, es una startup en biotecnología en Colombia.
Y pues obviamente tengo el honor de moderar este conversatorio de hoy y ese honor pues está dado por estos dos grandes panelistas que tenemos el día de hoy. La doctora Ana Claudia Osa Giraldo es profesora asociada e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Medellín. Es ampliamente reconocida por su trabajo en salud pública y en ciencias básicas biomédicas. Es microbióloga de la Universidad de Antioquia, especialista en microbiología clínica del Colegio Mayor de Antioquia, doctora en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia y graduada del Programa Internacional de Enfermedades Infecciosas y Salud, y Salud Global, liderado por la Universidad de Manitoba en Canadá. A lo largo de sus 15 años de trayectoria en la Universidad Cooperativa, ha ocupado diversos cargos como docente e investigadora y en el 2010 fundó el grupo de investigación Infetari, el cual ha sido reconocido por su producción científica y de nuevo conocimiento y ha alcanzado las más altas categorías en MinCiencias. La doctora Ana Claudia está aquí porque su trabajo científico se ha centrado en la epidemiología del VIH-Sida y en salud pública, y ella estaba integrando la investigación aplicada con la formulación de políticas sanitarias. Es consultora en estrategias de prevención y preparación frente al VIH de la Organización Panamericana de la Salud y junto con el Ministerio de Salud y Protección Social y ONU-SIDA, que es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA, lideró la elaboración de la hoja de ruta para la respuesta del VIH en Colombia del 2023 al 2025 en el marco de la Coalición Global para la Prevención del VIH. Y esto con el fin justamente de implementar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento para reducir la incidencia del VIH y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas en nuestro país. Entonces, estas calidades y estas credenciales la hacen una de nuestras panelistas para el tema del día de hoy. Ahora, el doctor Kemel Ahmed Godme es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y neurocirujano pediatra en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es médico cirujano con especialización en neurocirugía de la Universidad Nacional de Colombia y neurocirugía pediátrica en la Universidad de Toronto. Es doctor en ciencia translacional de la Universidad George Washington en Washington, D.C., y adicionalmente se especializó en bioética en la Universidad de La Sabana y es egresado del programa Principles and Practice of Clinical Research de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. El doctor Godme está en este panel porque en su actividad investigativa ha desarrollado estrategias de transferencia de conocimiento para vincular la evidencia científica en la formulación de políticas de salud. Lideró la implementación de una estrategia para fortalecer las políticas de fortificación alimentaria en Latinoamérica orientadas a prevenir malformaciones congénitas y actualmente finaliza su doctorado en la universidad y su tesis estuvo enfocada en diseñar una herramienta para facilitar a los legisladores de 20 países latinoamericanos la incorporación de evidencia científica para la actualización de políticas públicas en nutrición. Él es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Neurocirugía Pediátrica, ASOLAMPED. Es editor asociado de la sección de Neurocirugía Global de la revista Neurosurgery. Preside el Comité de Abogacía de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica y forma parte del comité de enlace entre la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Asimismo, colidera iniciativas globales como miembro de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición GAY. Pues ustedes pueden ver la calidad de nuestros panelistas alrededor del tema que vamos a tratar hoy. Y sin más preámbulos, empecemos con lo que nos trae el día de hoy. Y es básicamente entender, saber qué significa realmente hablar de políticas públicas basadas en evidencia. Le doy la palabra al doctor Godme en este momento y ambos panelistas nos contestarán esta pregunta. Hola a todos, muchas gracias Marta, un gusto estar compartiendo aquí con Ana y con todos. Les quisiera comenzar definiendo qué es eso de políticas públicas basadas en la evidencia, y se trata de la generación de políticas formuladas tomando decisiones informadas ¿por qué? Por datos confiables y por resultados de investigación, no solo por intuición o por intereses políticos. Entonces, hemos visto en nuestro contexto latinoamericano, existen políticas que responden a distintos intereses, pero no siempre son los intereses de toda la población y sobre todo no protegen a las poblaciones más vulnerables.
cuando utilizamos una política cuyo proceso de construcción está construida basada en la mejor evidencia, hay mayores posibilidades de que sea más efectiva y que pueda apuntar a la mayor parte de la población. ¿Cómo se genera una política pública basada en la evidencia? Que también es importante hablarlo en un término muy, muy sencillo, y es con la recopilación de evidencia científica, que no siempre tiene que ser internacional, puede ser nuestra propia evidencia local para resolver un problema local o regional, o a veces problemas globales que afectan al contexto local, pero ningún tomador de decisiones o legislador, y muchas veces las personas en estos cargos no tienen una formación doctoral o una formación de maestría y ocupan estos cargos con lo mejor de sus capacidades, pero no se van a leer los 50 artículos científicos para comparar. Entonces ahí es importante la síntesis de la evidencia, y ahí es donde los investigadores, los académicos, podemos apoyar en esa síntesis de la evidencia para traducir el conocimiento. Eso es parte de lo que hace la ciencia translacional, es sintetizar la mejor evidencia que hay y adaptarla al contexto y a la necesidad para que se puedan tomar decisiones con ella. Ese contexto es contexto social, contexto político y contexto económico. Y en esto se necesitan también algunas herramientas que vamos a profundizar un poquito más, pero esas herramientas, ¿para qué sirven? Para traducir ese conocimiento, pero no del inglés al español, sino traducirlo de un lenguaje técnico a un lenguaje que quien toma la decisión lo pueda entender y pueda hacer esa decisión bien informada. O sea, doctor Kemmel, básicamente el dato mata el relato, pero también hay que saber exactamente cómo se manda ese relato, ¿no? Cómo se comunica. Sí, y hoy en día, gracias a la ciencia translacional, que es una ciencia relativamente nueva y que se apoya de otras disciplinas y ciencias como las ciencias de la implementación y diseminación, como las ciencias de la colaboración y el trabajo en equipo, y con la misma investigación translacional en su continuo de producción de conocimiento, ha generado herramientas, ha generado procesos, ha generado modelos que nos ayudan a hacer esto de una manera más efectiva. Genial. Doctora Ana Claudia, la misma pregunta desde tu experiencia, ¿qué significa realmente hablar de políticas públicas basadas en evidencia? Doctora, tu micrófono. Muchas gracias por la salvedad. Nuevamente les venía en el estado de silencio, me disculpan, venía saludándolos. Marta, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti y a todo el equipo organizador, y por supuesto, Kemmel, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Yo quiero como retomar uno de los puntos o un par de puntos que decía el doctor Kemmel, y es justamente el hecho de que las políticas públicas basadas en evidencia no responden únicamente a intuiciones o a un proceso como desde la inercia, sino que están basadas en datos que son sistemáticos. Y ahí, Marta, tú ahorita decías que dato mata relato. Es muy importante cómo contamos el relato, pero también es muy importante cuál es el dato en el que nos estamos basando para tomar ese dato. ¿Por qué? Porque a veces tenemos también decisiones en política pública que se toman con datos supuestos o con estadísticas, pero realmente la fortaleza de la evidencia en esos datos no es la mejor, la más óptima, teniendo otras mucho mejores o de mayor certeza dentro del campo o el fenómeno pues, que queremos abordar con la política pública. Entonces, tomar decisiones en política pública es llevarnos y guiarnos mejor como un camino desde la evidencia científica, pero que compagina tres capas que para mí serían como una cosa importante de resumirlas y cómo integran esto. La primera es cómo la ciencia básica es la que nos da los primeros pasos o los primeros pinceladas, llamémoslas las primeras pinceladas en lo que nos podemos basar. Posteriormente viene la ciencia aplicada, ¿sí? Y finalmente, que es muy importante, es el tema de la evidencia contextual y la evidencia social. ¿Por qué? Porque como bien lo decía el doctor Kemmel, tampoco es suficiente tener la mejor evidencia científica si ella no está llevada al contexto local, a las necesidades de los territorios y a las
características estructurales de creencias sociales, políticas, económicas de una sociedad. Entonces, la integración de esas tres cosas son las que realmente pueden generar una optimización o una mejor eficacia en la implementación de política pública. Genial, doctora Ana Claudia. Sí, efectivamente es una cadena de valor en donde cada uno de esos eslabones es súper importante, definitivamente. Bueno, doctor Kemmel, hablemos un poquito de una de esas dimensiones que mencionaste, que es la dimensión social. ¿Qué impacto tiene para la sociedad que las políticas públicas o cualquier política se formule con evidencia científica? Gracias, me pasó lo mismo. Entonces, el impacto es crucial y quiero dividir la respuesta en dos partes. Una, ¿cuáles son los beneficios de que tengamos políticas públicas basadas en la evidencia? Y segundo, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo de esta manera? Entonces, en cuanto a los beneficios, pues vamos a tener unas políticas con decisiones más eficientes, con reducción en los errores o daños que se pueden cometer, con optimización de los recursos y con una mayor legitimidad y confianza pública en que lo que estos tomadores de decisiones están implementando en realidad va a beneficiar a la mayor parte de la población. ¿Cuáles serían las consecuencias de no usarlo así? Pues vamos a tener más ineficacia en las políticas, se corre el riesgo de desperdiciar recursos, puede haber daño social o puede haber pérdida de confianza en las instituciones. Les quiero poner un ejemplo que surgió de mi investigación doctoral y que llevó a promover cambios en las políticas públicas de prevención de malformaciones congénitas en Latinoamérica y que finalmente trascendió a una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en 2023 que los 194 países miembros se comprometieron a implementar y que el próximo año ya tienen que entregar su primer informe de avance. Entonces, hace más de 3 décadas se sabe que el 80% de los defectos del tubo neural graves como espina bífida, anencefalia, algunas malformaciones congénitas y el labio y paladar hendido en otro porcentaje son prevenibles simplemente enriqueciendo los alimentos con micronutrientes, de los cuales uno crucial ahí es el ácido fólico. A pesar de que esto se sabía hace más de 30 años, solamente 62 países lo estaban implementando y los motivos eran muchos. Entonces la primera parte de la investigación consistió en determinar cuáles eran las barreras y cuáles eran los facilitadores que determinaban que esto pasara así. Entre las barreras encontramos que los tomadores de decisiones simplemente no sabían que esto era un problema de política pública porque 3 de cada 1000 niños nacen con un defecto del tubo neural y otro porcentaje similar con defectos cardíacos graves o labio y paladar hendido. Y tampoco sabían que estaba en sus manos tomar acción, porque ya se sabe que cuando se implementa una política de fortificación de alimentos a gran escala, alimentos básicos como la harina de trigo, los productos de maíz, el arroz, con estos micronutrientes, la persona se lo come, tiene niveles normales de ácido fólico y cuando las mujeres en edad reproductiva se embarazan, ya sus niveles están normales y el tubo neural se cierra y se forma normalmente. Entonces tenemos mamás sanas, bebés sanos y actúa en toda la población porque disminuye ciertos tipos de anemia en la población productiva y disminuye algunas demencias en los adultos mayores. Esta cosa que tiene tanto impacto tiene un costo muy bajo. Fortificar una tonelada de harina vale $6. O sea, en colombiano estamos hablando que fortificar 1 kilo vale unos centavos de peso. Y es muy seguro porque no tiene efectos adversos, no se diluye con la cocción del alimento, no cambia el sabor, el color y además nos ayuda a reducir inequidades porque no les parece que no hay nada más inequitativo que algo tan grave pueda ser prevenible y que no todo el mundo se esté beneficiando de esa prevención. Entonces, ¿por qué uso el ejemplo? Porque basándonos en toda esta evidencia y traduciéndole esto con una herramienta que diseñamos de transferencia del conocimiento llamado el kit de herramientas Neuroadvocacy, logramos hablar con los ministerios de salud de los países de Latinoamérica utilizando los buenos oficios de líderes de opinión en neurocirugía pediátrica, nutrición, genética y otros. Y por supuesto teníamos que empezar por Colombia. Entonces esto llevó a replantear un poco cómo podemos expandir la política de fortificación en Colombia y como Colombia era miembro del comité ejecutivo de la OMS en ese momento, pues lo llevamos hasta la OMS y se
utilizando transferencia de conocimiento y diplomacia científica, se logró que esto entrara como un ítem en la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud y los países, después de un largo proceso de 4 años, lograron aprobar esto de manera unánime. Entonces, esto va a reducir errores o daños, hizo que la decisión fuera más eficiente, se optimizan recursos, porque si logramos prevenir el 80% de los casos, sabemos que hay un 20% que no es prevenible, pero ahora podemos reorientar recursos para atender mejor a estos que no se pueden prevenir y para investigar más cómo se podrían prevenir otros casos. Entonces, es una manera de reorientar esos recursos, de manera que la evidencia aplicada a las políticas públicas fortalece la equidad y la justicia social y muestra que las decisiones basadas en datos pueden proteger a estos grupos vulnerables. Entonces, con esto redondeo cómo puede ser el impacto. Con esta resolución de la OMS, cuando todos los países que se comprometieron la hayan implementado, se estima que se van a prevenir más de 200 malformaciones del tubo neural al año en el mundo y más de 60,000 terminaciones de gestación electivas por esta causa. Entonces, algo de muy bajo costo que tiene gran impacto, que no se implementa es porque la evidencia no estaba llegando a los que tienen que usarla para formular las políticas. Doctor Gómez, un ejemplo contundente al respecto y también nos refleja la complejidad de lo que es construir toda esta evidencia, ¿no? Y me encanta que pues obviamente no es solo la evidencia científica o de ciencias médicas, ¿no? Sino hablas también de ciencias económicas, hablas también de ciencias sociales, es decir, va más allá de simplemente proveer una evidencia desde una sola área de conocimiento. Y obviamente se complementa con dos términos que has usado que son pasiones mías, que son la transferencia de tecnología y conocimiento y la diplomacia científica. Pero hablando de esto y unido a lo que la doctora Ana Claudia había comentado ahorita de la calidad del dato, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los principales llamados a generar y proveer las evidencias? ¿Qué grupos? ¿Quiénes son los que deben proveer esto? Doctora Ana Claudia. Gracias, Marta. Pues cuando uno se hace esa pregunta, yo creo que desde la obviedad, el primer grupo que salta a tener, digamos, de alguna manera la responsabilidad o a tener ese llamado en la generación de la evidencia es, por supuesto, la academia y los científicos, ¿cierto? Allí incluimos las universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación autónomos, las mismas centros de investigación asociados a las empresas. Sin embargo, no se limita a estos grupos. Si bien son los primeros llamados a atender o a generar evidencia, hay que tener en cuenta que hay otras fuentes de evidencia que también son muy importantes en la generación de políticas públicas. Por ejemplo, ahorita con lo que estaba terminando el doctor Kemel y que tú retomaste con el tema social y mucho más en la época de tecnología que vivimos hoy. Hoy la sociedad, a través de sus posiciones ya no pasivas, sino activas, como ciudadanos informados y actores de derechos y de exigencia frente a sus derechos, también han generado una gran fuente de información que permite tener evidencia en tiempo real, que muchas veces, hay que reconocerlo, supera la tradición y la lentitud, si me permiten ser crítica, que tenemos dentro de la Academia de la Ciencia. Ejemplos tenemos muchísimos. Por ejemplo, valga la redundancia, mira que en Kenia en el año 2007-2008, con toda la oleada de violencia que hubo en este país, los mecanismos tradicionales para la evidencia, tanto desde la parte gubernamental como la académica, se quedaron cortos y fue un movimiento ciudadano que empezó a través de mensajes de texto y de uso de algunas redes sociales, el que empezó a poder tener datos que posteriormente se pudieron recopilar y hacer un mapeo geográfico para identificar los patrones de violencia y poder entonces establecer políticas públicas, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta también, y creo que hay que hacer puentes de diálogo. Sí, somos la academia, somos los científicos los que estamos llamados en primera instancia, pero no somos los únicos, no somos los que tenemos la verdad absoluta y por supuesto hay que hacer unos puentes de diálogo con otras disciplinas, pero también con otros sectores. Ahí hablamos de la intersectorialidad.
Melinda me tomó un poco de agua, por favor. Que es fundamental para que se pueda tener una visión integral de qué es el fenómeno o el problema que queremos abordar desde la política pública, pero desde todas sus dimensiones. Por eso ahora también el doctor Kemmel, en su ejemplo, que maravilloso que nos contaba con su experiencia doctoral, nos incluía no solamente, partimos de una base muy neurocientífica, ¿cierto? Toda la afección que hay en la formación del tubo neural, pero mira cómo se va traslapando a la nutrición, a los determinantes sociales de la salud, como puede ser una condición económica que no permite tener los nutrientes de manera adecuada y cómo eso se traduce a una política pública. Entonces, dando como un resumen, creo que los llamados a hacer evidencia científica somos los primeros, pero no somos los únicos. Y tenemos que empezar a abrir nuestra mente frente a otras posibilidades de fuentes de evidencia que después de una manera sistemática, ordenada, también nos pueden contribuir a formular políticas públicas. Me encanta porque efectivamente es una integración de muchísimos factores, como hemos dicho, y complejidad. Y pues tú mencionas, doctora Ana Claudia, el ejemplo de Kenia, tenemos el ejemplo del doctor Kemmel respecto pues obviamente a las políticas de fortificación de alimentos y nutrición a nivel mundial, pero para la realidad colombiana, en la práctica, ¿tenemos en Colombia políticas que podamos decir que son realmente basadas en evidencia? Sí, definitivamente, y como ejemplos podemos hablar de salud materno-infantil, los programas de atención prenatal, el programa Cero a Siempre de nuestro país, que es muy comprensivo y muy exitoso en abordar todas las necesidades de la primera infancia, están basados en la evidencia. Otros programas de nutrición, por ejemplo, tiene también que ver con fortificación y es la sal yodada, que antes de los años de 1950 el bocio era endémico en Colombia y gracias a la sal yodada hoy en día nos parece que es algo que damos por hecho, pero si no se sigue haciendo, pues vuelve otra vez la incidencia de bocio en Colombia o con las nuevas modas, por ejemplo, que la sal rosada del Himalaya y otras que en realidad ni son del Himalaya y no están yodadas. Entonces las personas las están consumiendo pensando que son más saludables, pero que realmente Colombia tiene esa política súper fuerte, es uno de los países pioneros en esto y con eso logramos bajar la endemia de una condición. Salgámonos del área de la salud, pero conectado, seguridad vial, el uso del cinturón, el uso de casco, esas políticas que fueron muy molestas para mucha gente cuando las implementaron, en realidad son políticas basadas en la evidencia que protegen muchas vidas y previenen discapacidad y disminuyen muchos costos del sistema de salud. O, por ejemplo, programas de educación básica con evaluación de impacto. Cuando se hace evaluación del impacto, estamos también generando nueva evidencia de que esto está sirviendo, porque una cosa es el conocimiento que se generó para promulgarla, implementarla, pero tiene que haber un monitoreo continuo para saber que esto sí está sirviendo y tiene que haber indicadores claros, desenlaces de salud, desenlaces en aseguramiento, desenlaces en una educación más efectiva, dependiendo del área. Entonces, hay muy buenas prácticas, pero de todos modos hay retos también. Entonces, hay unas zonas donde la evidencia no se ha integrado completamente. Por ejemplo, seguridad pública, seguridad que nos proteja a todos los ciudadanos. Muchos países utilizan políticas basadas en la evidencia, en nuestro país estamos en mora de hacerlo, o también algunas políticas educativas en algunas áreas, en la agroindustria, en otras áreas. Entonces, sí hay ejemplos concretos de políticas basadas en la evidencia en Colombia y hay las entes estatales como el Ministerio de Salud, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud han empleado, por ejemplo, en el control del dengue, las experiencias son maravillosas en utilizar desde lo más básico como unas bacterias que inactivan al mosquito que transmite el virus hasta las cosas de salud pública más grandes como los toldillos, las redes, la fumigación, el control de aguas estancadas, etcétera. Y ahora más reciente la vacunación. Entonces, estas políticas nos ayudan a ejemplificar cómo en Colombia sí hemos avanzado en esto y nos abren el camino de saber que esto sí se puede.
también hay unas lecciones aprendidas allí y pienso que se pueden extender a otras áreas y a mejorar la salud de los colombianos. O sea que efectivamente muchas de estas políticas que has mencionado, doctor Kemmel, vienen de evidencia. O sea, sí tenemos realmente políticas públicas basadas en evidencia. Y ahora para la doctora Ana Claudia, escuchando todo lo que hemos escuchado y que mucho de lo que ustedes han explicado se basa en su propia trayectoria y experiencia. Para ti, doctora Ana Claudia, ¿cuáles son las principales barreras y retos que impiden que en Colombia tengamos más políticas públicas basadas en evidencia? Gracias, Marta. Bueno, yo creo que hay bastantes retos que tenemos todavía por superar. Creo que los puedo englobar en unas 3 secciones principales. La primera es, creo que la más obvia de todas, es el tema de la financiación, de los recursos económicos. Sabemos que generar evidencia no es gratis, si me permiten decirlo. Hay unos procesos y que entre más digamos, calidad de la evidencia, más certeza, se va también haciendo un nivel de, se va enrobusteciendo el proyecto o la investigación que tiene que soportar, y eso se traduce también en costos. Entonces creo que esa es por naturaleza una barrera que no solamente nuestro país la tiene. Es importante decir aquí que incluso los países con ingresos altos también siguen sosteniendo esa barrera de financiación. No obstante, obviamente hay unas diferencias importantes cuando hacemos comparación entre ellos y países de mediano o bajo ingreso como el nuestro, pero eso es importante, y creo que esa barrera también está anidada mucho desde la desconexión que hay desde la política la acción en política mejor, frente a cómo la evidencia científica soporta de una manera mucho más fortalecida la decisión en política pública. Entonces, cuando hay un desconocimiento desde los hacedores de las políticas públicas sobre cómo la evidencia científica puede soportar, se desfinancia o no se ve tanta importancia en la priorización de los recursos para nivel de ciencia. Y sobre todo eso lo vemos ahora, es muy común ver cuando comparan, por ejemplo, investigaciones básicas con investigaciones aplicadas. Aquí en el contexto latinoamericano nos pasan en nuestro país, pero también en muchos países de la región, digamos que de una manera muy común, muy frecuente, se ha visto un patrón donde la misma gente en la cotidianidad y los hacedores de política pública dicen, pues que nosotros no somos países que tengamos una robustez económica muy fuerte, ¿para qué vamos a hacer ciencia básica? Nosotros tenemos que hacer ciencia aplicada. Pero entonces eso realmente es una falacia, si me permiten decirlo, porque justamente desde la ciencia básica, que ella no va a dar la evidencia científica ahí mismo, pero es la que nos da las bases, el fundamento principal para que en años futuros se pueda generar una mejor evidencia. Entonces creo que hay también ahí, en ese tema estructural, desde la desfinanciación, varias aristas que hay que abordar, ¿cierto? Otra sección que es importante mencionar dentro de las barreras es el tema cultural. Y dentro del tema cultural hay algo que tenemos que reconocer, y es la desconfianza que se tiene también en la ciencia. Nosotros tenemos que asumir con humildad que desde las bases científicas nos hemos equivocado. Y una de las equivocaciones es que no hemos sabido decodificar el lenguaje. Hemos sido monógamos en la capacidad, o más bien monógamos y con un interés limitado en cómo discutir la evidencia científica, y la hemos puesto a circular en espacios hiperespecializados que no han hablado con los espacios de otros entornos, con la población general, con política pública, y entonces, claro, se vuelve una barrera que nosotros mismos tendemos, donde qué pereza, ahorita que me lo decía, un hacedor de política pública no tiene ni el interés y tampoco tal vez la formación para poder hacer una síntesis de un montón de artículos muy rigurosos, muy metódicos, con terminología hiperespecializada que no se va a traducir.
Entonces, creo que nosotros tenemos también que superar la barrera de la desconfianza. Lo vivimos en COVID-19. En COVID-19, todos los que estamos acá somos sobrevivientes de COVID-19. Lo vivimos en nuestra propia piel y algo que fue evidente fue cómo las personas, no solamente a nivel de Colombia, a nivel internacional, pero vayamos al caso colombiano, preferían y confiaban más en las cadenas de redes sociales donde decían qué hacer, échese agüita de no sé qué, ponga un pelito en la Biblia, cualquier cosa, más fácil hacían eso que irse a vacunar. Y eso refleja la desconfianza que hay de la población en la ciencia, que tiene muchísimos orígenes, pero quiero tocar en este momento, como lo decía anteriormente, el tema de cómo nosotros también nos hemos encargado de generar esa desconfianza al no saber decodificar el lenguaje. Ahorita tú lo decías, Marta, al principio del conversatorio, esa necesidad de traducir. A mí me gusta utilizar la palabra decodificar, porque todos hablamos en códigos, ¿cierto? Entonces nos falta decodificar la ciencia, nos falta decir, venga, esto tan estructurado que tenemos acá se mira desde este punto de vista y lo podemos dar de una manera mucho más traducible, mucho más digerible. También quiero aquí tocar otro punto en este que estoy hablando de la desconfianza y la decodificación del lenguaje científico o de las evidencias científicas, y es también producto de la pandemia, creo yo, o lo considero así, y producto de toda la inmersión social que hay ahora con las redes sociales, estamos viendo para mí el otro extremo, que es la sobresimplificación de los fenómenos. Entonces, ¿qué pasó? Desde mi mirada, desde la ciencia, dejamos un hueco muy grande al no saber decodificar el lenguaje científico, al no conversar con la población general, y ese hueco ahora lo están llenando muchas personas, instituciones que se han tomado la voz. Eso puede ser muy positivo, como casos de éxitos que hemos tenido con activistas que han liderado cambios importantísimos culturales y de política pública en países, pero también se ha visto desde un extremo, para mi gusto, negativo, y es la sobresimplificación, como está pasando muchas veces en este momento con los influencers. No diciendo que ser influencer sea negativo, pero sí quiero aclarar que muchas de estas personas que se han vuelto unos líderes, unas voces líderes para millones de usuarios o de seguidores, pues ahora están tratando de traducir cosas que en el fondo ni siquiera comprenden. Y esa sobresimplificación también nos ha demostrado ahora en tiempo real cómo se está volviendo en contra de lo que debería ser poder unificar un lenguaje. Por último, quiero hablar de la última sección de las barreras, y es el tema de la continuidad y la fragmentación. Mira, a veces se logran superar la financiación, a veces se logra superar las barreras culturales y se montan políticas públicas basadas en evidencia. Y esa política pública no trasciende a el equipo formulador siguiente o político siguiente. Entonces, cuando no hay procesos que sean continuos, que no tengan que depender de la posición política o del grupo que esté liderando, sea en un municipio, sea a nivel local, a nivel territorial o a nivel nacional, eso hace que los procesos se fragmenten. Y eso ocurre alrededor del mundo. Al igual que con la desfinanciación, no es una característica particular de Colombia, es una característica que se ve como un patrón a través de los diferentes tipos de países, incluso con diferentes tipos de condiciones o estructuras políticas y sociales. Entonces, esa fragmentación de los procesos hace que el proceso, que tal vez se haya concebido de una manera adecuada y con evidencia suficiente, se termine cayendo, y ahí es donde viene lo que decía el doctor Kemel ahorita: evaluemos el impacto. Ese impacto se cae porque no hubo quien diera continuidad a eso. Voy a dejar hasta ahí. Barreras pudiéramos mencionar un montón, pero creo que para ser sucintos, esas tres están más que suficientes. Nada, doctora Ana Claudia, de hecho es muy importante lo que dices, porque por una parte superar esas barreras de comunicación son muy importantes. Desde mi experiencia trabajando en políticas mundiales para biodiversidad, una de las cosas más relevantes para trabajar desde el grupo de científicos era la preparación de los policy briefs.
Y aparte de lo que tú dices, o no solo la formación o bueno, la voluntad, es también el tiempo. Entonces, esa decodificación, como tú dices, tiene que ser capaz de leerla a un tomador de decisión en instantes. Entonces, claro, es súper, súper importante esa parte. Y me parece también muy interesante lo que dices de lo que son la continuidad y la parte de, obviamente, financiación. Entonces, uno siempre dice, bueno, mucho COMPES, poco CONFIS, ¿no es cierto? Entonces, dónde está la plata que acompaña a la política? Y sobre todo, ¿dónde está esa voluntad para tener esa continuidad? Porque, bueno, sale la política, pero después viene la siguiente barrera grande, que es la implementación de esa política. Entonces, claro, ahí también es interesante pensar en estos elementos. Doctor Kemel, ¿qué factores necesitamos para fortalecer en Colombia la construcción de políticas públicas efectivas basadas en evidencia? Varias de esos factores se han discutido a lo largo del webinar, pero yo quiero enfatizar en los siguientes. Uno, que tiene que haber una cooperación continua entre ciencia, Estado y sociedad. Y la sociedad civil juega un papel muy importante. La resolución de la OMS para fortificar alimentos y prevenir malformaciones congénitas tuvo un apoyo no solo de la comunidad científica, sino de otros miembros de la sociedad civil, como asociaciones de pacientes y familias de pacientes, como entidades no gubernamentales que promueven acabar el hambre oculta, que es la deficiencia de micronutrientes, etcétera. Entonces, esta cooperación continua puede ser informal y puede darse coyunturalmente en un momento, pero puede ser formal. La Unión Europea tiene organismos de asesoramiento científico formalmente constituidos con personas que trabajan en eso permanentemente y que asesoran todas las políticas, tanto en entes legislativos como congresos o entes más ejecutivos como ministerios. Entonces, en Colombia se ha discutido esa opción de tener órganos formales de asesoramiento científico. Algunos fungen ese papel desde distintas aristas, pero esa idea no ha madurado todavía y pienso que en el futuro sí podría haber un órgano similar al que existe en otras regiones. También que la inversión que se hace en la ciencia aplicada y en la evaluación del impacto es muy baja. Entonces, casi toda la inversión se puede dar en un gran porcentaje en ciencias básicas, otro porcentaje, por ejemplo, en ciencias clínicas o aplicadas, en el caso de la salud, pero casi nada o muy poco para evaluar el impacto de lo que ya se está haciendo. Y también a veces tenemos que evaluar, que hablamos muy bien de la implementación, pero a veces la evidencia científica también nos ayuda a desimplementar las prácticas de bajo valor. ¿Cuáles son las prácticas de bajo valor? Las que ya no funcionan, las que ya tienen una alternativa que funciona mejor o las que generan daño. Y a veces se siguen perpetuando y nadie se pone a evaluar por qué esto ya no sirve y cómo lo desimplementamos. Porque así como es muy duro el cambio cultural para implementar algo, también eliminar prácticas de bajo valor requiere otro cambio cultural. Pero como no se invierte mucho en esto, entonces es de lo que menos conocimiento hay. Entonces ya se está abriendo este panorama. Y también, obviamente, la capacitación de los funcionarios en los distintos entes de formulación de políticas y una difusión de evidencia clara para la ciudadanía. O sea, también tenemos un papel como científicos de divulgar el conocimiento para el público general y no solamente para nuestros pares y no solamente en los eventos científicos ni en los artículos. Y aquí quiero contarles un par de lecciones aprendidas con todo el proceso. Uno es que como científicos que trabajamos en diplomacia científica, tengamos la flexibilidad para ajustarnos nosotros a las agendas de los formuladores de políticas. También aprender a comunicar un mensaje en un tiempo muy limitado. Muchas de las veces que yo tuve la oportunidad de hablar, a veces tenía ni siquiera los 5 minutos de pitch que uno aprende, a veces tenía 1 minuto. Un día imprimí una infografía tamaño cartulina porque sabía que iba a tener muy poco tiempo y quería dejar un impacto visual. Otro día llevé, por ejemplo, USBs con este policy brief, con el resumen de la evidencia en español bien digerido,
con toda la herramienta que habíamos diseñado, porque sabía que iba a tener el tiempo, pero que estas personas del ministerio, de la misión diplomática en Ginebra, iban a necesitar el material igual a la mano. Entonces tenían ya las USBs con ese material. Y a veces son estrategias muy sencillas, pero que ayudan a romper esa brecha que hay entre el conocimiento y la acción. Y una última lección aprendida es la humildad. Y es que aunque tengamos la mejor evidencia científica, aunque tengamos un conocimiento que puede impactar millones de personas y salvar millones en recursos, llega un momento en el que no se trata más de la ciencia, ni del dato, ni de la evidencia. Llega un momento en que se trata solamente de la política. Y ahí ellos son los expertos. Entonces uno se hace un poquito a un lado, continúa asesorando y disponible para ellos porque surgen preguntas en el proceso, surgen dilemas o surgen confusiones en el que uno como asesor científico está ahí para apoyar, esclarecer y facilitar el proceso, pero en ese punto ya no se trata de la ciencia. Y nosotros podemos asesorar la toma de decisiones, pero nosotros no tomamos la decisión. Son los formuladores y los tomadores de decisiones quienes lo hacen. Entonces, esa humildad también nos ayuda a poder entender la dinámica y poder facilitar la dinámica y no necesariamente imponer ideas. Y con eso también me gusta una transformación. Decodificar es un término que me gusta, traducir también, transferir también, pero un término que yo uso mucho es intercambio de conocimiento, porque nosotros vamos con un conocimiento científico, pero ellos tienen el conocimiento de las políticas públicas. Entonces, si uno va en clave de intercambio y no de unidireccionalmente entregar información, prospera mejor el proceso de generar políticas públicas basadas en la evidencia y de hacer esta traducción del conocimiento. Qué maravilla. Yo creo que acá se refleja mucho la experiencia que hemos tenido los tres, porque recordando a través de tus palabras, trabajando en la ONU en Kenia, justamente políticas de biodiversidad para la COP y pues para la Convención de Diversidad Biológica, los QRs eran fundamental. Tener uno un QR en su teléfono, así como tú tenías las USBs, tú tenías las carteleras, un QR que llevara al policy brief. Y algo que me parece muy importante, que los dos mencionan, es, como dice el doctor Kemmel, esa humildad, esa empatía para hablar con alguien fuera de la comunidad científica, que como dice la doctora Ana Claudia, muchas veces tenemos la culpa porque nos aislamos y la tenemos cerrada, y realmente lo que necesitamos es sacar esta evidencia de estos círculos y de estas comunidades, y es un proceso, como bien lo dice el doctor Kemmel Gottme, bidireccional. Entonces aquí, doctora Ana Claudia, para también finalizar este conversatorio, la misma pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué factores necesitamos para fortalecer en Colombia la construcción de políticas públicas efectivas basadas en evidencia? Desmuteo, ya activé mi micrófono nuevamente. Me encantó que Kemmel estuviera mencionando el tema de la humildad, porque justamente también lo quería traer a colación. Creo que nosotros tenemos que empezar a implementar colaboraciones que sean genuinas, no que sean meramente como una postura necesaria dentro de la diplomacia, sino que realmente lleven a colaboraciones que sean efectivas, y para eso se necesita humildad de ambos lados. Nosotros tenemos que entender que tenemos de pronto un conocimiento especializado, pero el conocimiento en la implementación o tal vez en la formulación de la política pública está en los hacedores de política, está en los políticos, y hay que poner a conversar esas dos experiencias. Y del lado contrario, los políticos también deberían superar como barrera que tenemos tal vez esa poca confianza o credibilidad que tienen en el método científico también, ¿cierto? Que tendrá pues muchísimas orígenes todas estas situaciones, no nos vamos a ir a los orígenes, pero creo que esa humildad de parte y parte es necesaria, pero no solamente con los científicos y los políticos. Creo que un error
común en ambos bandos es que ambos bandos de alguna manera nos hemos posicionado socialmente en un rango de superioridad con la sociedad, con la población general, y creo que ahí el error es craso. Las comunidades son las más conocedoras de sus necesidades, de sus condiciones, y cuando hacemos política pública, sea desde, digámoslo, desde un laboratorio o desde un escritorio, como para ejemplificar ambos bandos, y no nos vamos a construirla, no a dictarla, sino a construirla con la comunidad, créanme que son políticas públicas que van casi que condenadas al fracaso. ¿Para qué nos sirve, no sé, el dispositivo médico más elaborado, el fármaco más rimbombante, si lo podemos llamar así, si la comunidad, por ejemplo, no lo va a aceptar por sus creencias políticas, culturales? ¿De qué sirve? La comunidad no lo va a implementar. Entonces yo creo que la humildad es hacia los dos bandos, pero también hacia ver a la sociedad como un actor. Cuando digo actor, es porque no es pasivo, es porque ellos también intercambian. Y voy a tomar ahí el término que me encantó, que dijo Kemelis, ahí es donde está el intercambio del conocimiento. Lo que pasa es que son conocimientos diferentes, y por la tradicionalidad que tenemos de el posicionamiento de la ciencia dentro de la concepción cultural, sobre todo mucho en la parte occidental, que hemos dado un mayor peso a la ciencia y no nos hemos dado cuenta que hay otros sectores que también tienen unos conocimientos que contribuyen, y que cuando somos capaces con humildad de integrar todo, pues todo va a ser mucho más fácil. Por otro lado, quisiera también traer a colación algo que pensaba ahorita mientras te escuchaba a ti y escuchaba al doctor Kemmel, y es, hay otra cosa importante desde la parte científica, que es a la que pertenezco, y es que tenemos que entender también cuáles son las dudas que tiene el otro. No sabemos interpretar, escuchar al político, no sabemos escuchar a la sociedad que no entiende lo que nosotros tenemos, porque para nosotros es tan claro, llevamos un montón de años trabajando en lo mismo que nos volvemos expertos, y cuando tú eres experto te olvidas de la obviedad, y al olvidar la obviedad no alcanzas a comprender dónde están los vacíos del otro. Te voy a traer un ejemplo y también desde la experiencia personal. Mira, en VIH está demostrado hace ya bastante ratico que la circuncisión voluntaria masculina puede reducir las infecciones por VIH o la adquisición de VIH hasta casi en un 60% en los hombres. La evidencia es clara. A nivel internacional, o sea, con certeza súper alta, eso hace muchísimo rato, mucho rato, hizo que la Organización Mundial de la Salud generara entonces recomendaciones para que en países con epidemia generalizada de VIH se tomara la circuncisión voluntaria. Aquí estoy hablando de circuncisión voluntaria, quiere decir en adultos y jóvenes mayores de 15 años que deciden voluntariamente circuncidarse. No estamos hablando de ablaciones culturales como pasa en muchas condiciones en diferentes países del mundo. Cerrando este paréntesis, se tomó entonces esta estrategia como una posible estrategia de prevención en VIH, que la eficacia está comprobada. No obstante, tiempo después todavía uno se pregunta por qué no se han implementado de manera masificada en países. Y resulta que hay un montón de cuestionamientos que tienen los hacedores de política pública frente a eso, y que muchas veces corresponden a mitos. Y quiero aquí, si me disculpan, con poquita humildad, darnos el champú justamente de que esa pregunta que hicimos abordar varios investigadores a nivel internacional, con un artículo que ya logramos publicar justamente hace una semana, está como salidito del horno, como decimos por ahí, donde a través de un metaanálisis evaluamos en todo el mundo si había una asociación en que los hombres que se circuncidaban entonces empezaran a tener muchas prácticas sexuales de riesgo, que era lo que estaban teniendo como temor muchos de los hacedores de política pública a nivel internacional. Si me permiten hablarlo de manera muy escueta, muy vulgar para hacerme entender, muchas veces se tienen mitos donde dicen, no, pero si les vamos a dar eso, entonces si les vamos a circuncidar, si les damos un condón, si les damos eso, pues entonces la gente ya se va a descualquierar. Si me lo permiten decir, ¿cierto? Ya van a empezar a tener prácticas de riesgo por aquí y por allá, y entonces ¿qué vamos a hacer? No va a contener a la gente. Entonces, mira cómo hay una evidencia científica suficiente para implementar una política pública
a tal nivel que OMS lo recomienda años atrás y no se implementa. ¿Y por qué no se implementa? Porque entonces está el temor, un temor nuevo que los científicos no habíamos identificado. Venga, ¿por qué no lo han implementado? Pues muy sencillo, porque no queremos que entonces la gente se ponga a tener sexo descontrolado. ¿Lo uno lleva a lo otro? No necesariamente. Lo acabamos de demostrar en un estudio internacional donde participamos 16 autores a nivel internacional de 4 de los 5 continentes. Y en esa evidencia científica, incluso siendo la más pequeña, porque hay que decirlo, tenemos datos de población colombiana que nosotros habíamos abordado también. Y la evidencia es clara, con estudios de población en África, en Asia, en Estados Unidos, en Europa. No hay una asociación entre implementar la circuncisión y que las personas entonces, o en este caso los hombres, van a empezar a tener sexo desaforado e irresponsable, si me permiten decir lo que es el mito. Entonces, la evidencia mata el mito. ¿Y el mito de dónde sale muchas veces? Desde el desconocimiento, el no entendimiento de las personas, los políticos que no están de este lado de la parte científica, que ya lo tenemos claro. Entonces hay que saber escuchar al otro, hay que entender cuáles son las preguntas que tienen para poder que esos puentes de comunicación sean efectivos y podamos hacer políticas públicas que realmente valgan la pena. No sé, increíble, doctora Ana Claudia. No, me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que en esta horita y media hemos recorrido mucho lo que es realmente la importancia de esta interfaz, incluso, ¿no es cierto?, de estos puntos críticos para lo que es las políticas públicas o cualquier política basada en evidencia. Pues nada, yo creo que así como iniciamos diciendo el dato mata el relato, ahora la evidencia mata el mito. Entonces creo que hemos recorrido todo este conversatorio hablando de esto, y me parece importante también mencionar que si bien la evidencia no sustituye a la política, la enriquece, pero esa evidencia tiene muchos factores alrededor, como hemos visto, muchísimos. Entonces no solo es producirla, sino también transmitirla, cómo la transmitimos, dónde, quiénes, cómo, cuándo. O sea, esto es una complejidad bastante grande, pero creo que este es el abrebocas justamente para que continuemos trabajando en esto, para que invitemos a nuestra sociedad a pensar en su rol, ¿no? Como ciudadanos, como investigadores, como funcionarios públicos, como tomadores de decisiones, incluso como estudiantes. Todos pueden exigir y aportar a que Colombia fortalezca todas estas políticas que son informadas y no intuitivas, como el doctor Cosme dijo al principio. Pues nada, yo quisiera recordarles a todos que la convención está cerca de nuestra segunda convención de Interfaz Política y Ciencia. Quiero motivarlos a enviar los resúmenes antes del 30 de agosto. Creo que Andreita nos puede colocar el enlace para tener la información muy clara en el chat. Y pues nada, el doctor Luis Antonio, que unas palabritas de cierre, Saya, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor compartir con Kemel y Ana Claudia. Y nada, me despido entonces. Muchas gracias a todos y todos invitadísimos a enviar ponencias a la segunda convención. Identifiquen, mi invitación es a que detecten cuáles son esos activos de conocimiento que ya están listos para ser traducidos y cuáles son los que todavía les falta generar un poquito más de evidencia, pero que cuando los identifiquemos empecemos a utilizar las herramientas para llevarlos. Y para la convención no tienen que ser cosas que ya hayan impactado las políticas públicas, pueden enviar ponencias de activos de conocimiento, de resultados que tengan el potencial de impactarlas, aunque aún no lo hayan hecho. Entonces, no se limiten porque piensen que todavía no han logrado esa meta que se han propuesto, pero sí pueden ir planteando cuál es el objetivo, cómo lo han ideado, y también podrían recibir del público muchas ideas de cómo materializar esa interfaz para esas propuestas específicas. Doctor Luis Antonio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quiero darle las palabras de cierre al doctor Marcelo Riveros para que nos haga pues una invitación final y un cierre. Muchas gracias. Profe Marcelo, adelante.
Querido presidente, buenas noches. No, las palabras de cierre tienen que ser suyas. El jefe es jefe. No, yo quería decir algo que sé que por tiempo no va a ser suficiente. Quería hacer ese aporte de una historia que conocí al detalle y que estoy seguro ni Ana Claudia, ni Marta Lucía, ni el doctor Kemmel pues la vivieron porque eran muy jóvenes o no habían nacido. Yo sí quisiera que miraran en algún momento, conocieran la historia del famoso Protocolo de Montreal. Esta es una historia de no te lo puedo creer, donde los países que intervienen no son tercermundistas, era Europa y eran los Estados Unidos. Línea de tiempo muy resumida. Hay temores de que se está agrandando el hueco en la capa de ozono, Antártida, por circunstancias médicas. Permítamelo decir grueso. Científicos de la talla de Mario Molina, Premio Nobel del 95, Paul Crutzen y Frank Sherwood, publican un artículo científico con todo lo que ustedes han descrito, año 1974, y se lo publican en Nature. El artículo causa un revuelo en la comunidad científica del mundo, diciendo, hay evidencia de que los gases CFC, cloro, fluoro, carbonados, con molécula de cloro, molécula de flúor, estén rompiendo parte del ozono y se está abriendo un hueco. En ese momento eran los refrigerantes de las neveras, las espumas contra incendios, los aerosoles que impulsaban perfumes, desodorantes, todo ese tipo de cosas que era, perdóneme la escena, y salía pues el chorro. Había un propulsor que tenía CFC. Pues miren la historia. Intentan llegar al Senado de los Estados Unidos. Y ojo a las barreras de las que hablaron. Hay un lobby impresionante de las grandes multinacionales norteamericanas y europeas para impedir que haya una legislación en los Estados Unidos que comience a vigilar los CFC. Y lo logran. Y lo logran imponerse a pesar de la evidencia científica. Pero Molina, Crutzen, Sherwood y otros más se siguen uniendo y siguen produciendo. Hasta que finalmente la evidencia es tan contundente que a pesar del dinero, el lobby, las multinacionales y lo que ustedes quieran, en 1987, 13 años después, se firma el Protocolo de Montreal. 13 años se demoró la comunidad científica para aceptar esa evidencia. Y 8 años después, en el 95, le dan el Premio Nobel de Química a estos 3 caballeros, un mexicano, y americano y un europeo. Y eso en Colombia llega, yo fui parte de esa historia, entre comillas, delegado por el rector de la Nacional, a una comisión que se creó, donde en Colombia rápidamente se reaccionó, año 93 y 94, se recomendó algo que al final se cumplió, y hoy Colombia es orgullosa y ejemplo por Latinoamérica ante el mundo de tener la famosa UTO, Unidad Técnica de Ozono, que se ha adelantado por completo y es ejemplo, repito, en Latinoamérica de aplicación y complemento y uso de el tema de sacar, como ya salieron, los gases CFC y hoy día tener una cantidad de productos que se siguen investigando para reemplazarlos como refrigerantes, como espumas. Esto tiene de largo y de ancho, pero hubo algo que de repente a la doctora Ana Claudia, lo dijo, pero caí yo en cuenta en el momento. Ok, hay un cuerpo legislativo, pero hay un lobby, y eso lo vivieron hace 41 años en los Estados Unidos. A pesar del artículo del 74, 51 años, el lobby funcionó mucho tiempo y untaron a mucha gente hasta que la evidencia fue tan contundente
se unieron otros factores y afortunadamente apareció el protocolo de Montreal, que entre otras cosas es considerado a nivel mundial, de todos los protocolos que conocemos, Basilea, Estocolmo, Montreal y N.000 más, hablando de temas ambientales, el más exitoso en el mundo entero, porque ha habido una sumatoria de intereses de todos los países. Tenemos la enmienda de Nairobi, la enmienda de Kenia, la enmienda de Oslo, y eso sigue progresando. Pero en el caso de Colombia, repito, el tema de la unidad técnica de ozono fue un resultado excelente de cómo en Colombia sí logramos en 2 años, una vez que nos llegó el ruido, logramos en 2 años que naciera la UTO y que fuera una experiencia exitosa. Pero miren que también en los países civilizados, como les contaba la historia del año 74, hubo oposiciones y hubo de todo tipo de cosas en contra de una evidencia. Discúlpeme si me alargué un poco, pero me parece que ese ejemplo del protocolo de Montreal y la unidad técnica de ozono en Colombia es un reflejo de hace 51 años de esta historia, que ojalá, por supuesto, nunca nos vaya a suceder. Ahora sí, señor presidente, por favor, clausure el webinar. Muchas gracias a todos. Profesor Marcelo, de verdad, muchas gracias. Yo creo que es un cierre con los más altos pergaminos para ir entendiendo cada vez más a través de los múltiples ejemplos de qué hablamos cuando pensamos en interfaz política-ciencia y la importancia de la evidencia para las decisiones, ¿no? Y los cambios de paradigmas, decía Max Planck, la única forma en la que tú puedes hacer un cambio de paradigma científico es cuando tus detractores se mueren y crea una generación nueva en la cual se han formado sobre los nuevos fundamentos científicos, ¿no? Eso también vale la pena tenerlo en cuenta sobre los cambios generacionales en ciencia, que hoy por hoy, como lo relata Marcelo, pues ya están formados legiones de científicos sobre estos nuevos paradigmas. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañar este excelente espacio de discusión, ¿no? A Marta Lucía, Ana Claudia y doctor Kemmel, un especial reconocimiento. Muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Saya, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. A todos. Feliz noche. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias.